Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un problema relacionado con la cantidad de movimiento y el principio de conservación del momento lineal. El problema que vamos a hacer es el que pueden ver ahora en la pantalla. Bueno, este problema nos dice que tenemos una bola de billar con una masa m, que no sabemos cuál es, que se lanza en el eje X con una velocidad de 1 metro por segundo. Esa bola choca contra una bola negra. Tras la colisión, la bola negra sale disparada hacia abajo con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 0,7 metros por segundo, y nos pregunta qué ha pasado con la bola azul, en qué dirección sale, con qué ángulo alfa con respecto a la horizontal y con qué velocidad va a salir disparada esa bola azul. Para hacer este problema lo que tenemos que usar es el principio de conservación del momento lineal, es decir, todas las fuerzas que ha habido en este problema son entre la bola azul y la bola negra. No ha habido ninguna fuerza externa. Eso implica que el momento lineal total se va a conservar antes del choque y después del choque. El momento lineal, la suma de los momentos lineales de la bola azul y de la bola roja y de la bola negra van a ser iguales. La cuestión está de que el momento lineal es una magnitud vectorial, es decir, si se conserva el momento lineal se tiene que conservar el módulo, dirección y sentido. Es decir, que los dos vectores del momento lineal antes y después del choque tienen que ser iguales, lo que implica que tienen que ser igual en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, vamos a ver cómo es el momento lineal antes de chocar y cómo es el momento lineal después de chocar para igualarlos. Vamos a poner antes del choque. Vale. El momento lineal, vamos a trabajar con cada bola, la bola negra. Bueno, pues la bola negra, el momento lineal inicial antes del choque de la bola negra es igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento lineal es masa por velocidad. Como la velocidad es 0, la bola negra antes del choque está parada, no hay momento lineal. Vamos a ver la bola azul. Bueno, pues vamos a trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Podemos ver que en el eje Y el momento inicial en el eje Y de la bola azul es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no se mueve, solo se está moviendo en el eje X. Vamos a ver en el eje X. En el eje X, el momento lineal inicial X de la bola azul es la masa por la velocidad. Como la velocidad es 1, podemos decir que esto es igual a la masa, porque masa por 1, que va a ser masa. Por lo tanto, si sumamos el eje X y el eje Y de ambas bolas, tenemos que el momento inicial, lo voy a poner ya como vector, es en el eje X solo tenemos m, ¿no? Solo tenemos en el momento lineal de la bola azul, que es m por y, que es el vector unitario en el eje X, y ya está. En el eje Y, es decir, el vector unitario en el eje J, vamos a tener multiplicado por 0. Por lo tanto, podemos decir que el momento lineal inicial va a ser mi. Vamos a ver qué pasa después del choque. Vamos a ver primero la bola negra. La bola negra. Vamos a ver primero el eje X y el eje Y. Vemos en el eje X el momento lineal final de la bola negra en el eje X va a ser su masa por la velocidad en X. ¿Cuánto vale la velocidad en X? Bueno, hemos visto que la velocidad es 0,7 metros por segundo a 30 grados.
Pues entonces este eje X lo podemos descomponer en su componente X y su componente Y. La componente X sería esta sería Vx, y la componente Y sería hacia abajo, Vi. Bueno, pues la componente X está relacionada con el cateto contiguo a este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, la Vx va a ser igual a la velocidad, que es, voy a poner la velocidad de la bola azul, por el coseno de 30 grados. Es decir, que el momento lineal final de la bola negra en el eje X va a ser m por la velocidad que hemos dicho que es 0,7 por el coseno de 30 grados. En el eje Y, pues el momento lineal final de la bola negra en el eje Y será su masa por la velocidad en el eje Y. Es decir, m por la velocidad, que ya la escribo como es, que es 0,7, por, bueno, podemos ver que la componente Y de la velocidad en X está relacionada con el que es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, la velocidad en Y va a ser el seno por la velocidad, es decir, 0,7 por el seno de 30. Vale, pues ya tenemos la bola negra. Vamos a ver la bola azul. La bola azul tenemos en el eje X, pues el momento final de la bola azul en el eje X va a ser su masa por la velocidad, esta es la bola negra, por la velocidad en el eje X. Y la velocidad en el eje X es la velocidad, que en principio no sabemos cuánto es lo que tenemos que hallar, y vemos que el eje X está relacionado con es el cateto contiguo a este triángulo rectángulo que tendríamos aquí, ¿no? Aquí tendríamos la velocidad en Y y en X, y esta sería la velocidad en Y. Por lo tanto, el momento lineal de la bola azul en X va a ser su masa por la velocidad, que no sabemos cuánto vale, por el coseno de alfa. Y en el eje Y tendremos que el momento final de la bola azul en el eje Y será su masa por la velocidad en Y, que es decir, masa por la velocidad por el seno de alfa. Aquí están puestos los momentos lineales en el eje X y en el eje Y en valor absoluto, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En la bola azul, el momento lineal en el eje X es positivo porque va hacia la derecha, y en el eje Y es positivo porque va hacia arriba. En la bola negra, en el eje X es positivo porque va hacia la derecha, pero en el eje Y va hacia abajo. Por lo tanto, aquí tenemos que poner este signo menos, que nos lo dice el dibujo, nos lo dice porque va hacia abajo. Por lo tanto, podemos poner cuánto vale, lo voy a poner aquí, cuánto vale el momento final. El momento final, vamos a ver primero el eje X. En el eje X tenemos que es m por 0,7 por el coseno de 30. Más lo que tenemos de la bola azul. En la bola azul, en el eje X tenemos m por v por el coseno de alfa. Esto es la componente Y. Y la componente J será, de la bola negra tenemos que es menos m 0,7 por seno de 30, más en la bola azul, que es mv seno de alfa. Y esto es la componente J.
¿Vale? Pues este es el momento lineal total antes del choque y este es el momento lineal total después del choque. Lo que tiene que ocurrir, lo que nos dice el principio de conservación del momento lineal es que como en estas bolas de billar las únicas fuerzas que han actuado son fuerzas internas, no ha habido fuerzas externas, la única fuerza que ha habido son las que se generan ellas por el choque, el momento lineal se tiene que conservar. Es decir, que este valor y este valor tienen que ser iguales. Pues entonces lo que vamos a hacer es borrar aquí y vamos a hacer que el momento lineal inicial y el momento lineal final sean iguales. Bueno, pues tendrán que ser iguales tanto en el eje Y como en el eje X, es decir, la componente sub Y como la componente sub J tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a tener dos ecuaciones. Primero, en el eje X tenemos que inicialmente es m, el momento lineal. Tendrá que ser igual a la componente X después, que es m por 0,7 por el coseno de 30 más m por v por el coseno de alfa. Aquí lo que podemos ver es que m y m se me va y me queda que 1 menos 0,7 coseno de 30, he pasado este 0,7 coseno de 30 y restando, es igual a v coseno de alfa. Vale, esta es la primera ecuación. Segunda ecuación, en el eje Y. Inicialmente, en el eje Y no tengo momento lineal, es decir, que el momento lineal inicial es 0, pues el final también tiene que ser 0, pero ese 0 es menos m por 0,7 seno de 30 más m por v por el seno de alfa. La m y la m puedo dividir todo entre m y se me van las m's, y por lo tanto tengo que 0,7 por el seno de 30 es igual a v por el seno de alfa. Vale, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son v y alfa. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues lo que podemos hacer es dividir esta entre esta, así las subes se me van y el seno entre el coseno me queda la tangente. Por lo tanto tengo que 0,7 por seno de 30 entre 1 menos 0,7 por el coseno de 30 es igual a v seno de alfa entre v coseno de alfa. V y v se me van. Y esto por lo tanto es tangente de alfa. Bueno, estos son números, nos los van a decir ahora la calculadora. Tenemos que la tangente de alfa vale, la calculadora me dice que vale 0,89. Por lo tanto, alfa vale 41,6 grados. Y la otra cosa que me queda por... Bueno, aquí está sacada alfa, la voy a recuadrar. La otra cosa que me queda por sacar es v. La puedo sacar en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a sacar en esta, que es más fácil. Llevamos el seno de alfa, que ya sabemos que vale alfa, al otro lado dividiendo, y nos queda que v es igual a 0,7 por el seno de 30 entre el seno de 41,6 grados. Es decir, me sale 0,53 metros por segundo. A esta velocidad va a salir disparada la bola azul. Bueno, pues con esto hasta queda resuelto el problema. Simplemente ver todo lo que tenga que ver con el momento lineal. Probablemente algunos ejercicios nos queden solo de una dimensión. Lo más complicado puede ser que nos hagan en dos dimensiones como este. Lo que tenemos que hacer es calcular el momento lineal antes y después, tanto en el eje X y como el eje Y. Aplicamos el principio de conservación del momento lineal y vemos que tenemos que tener, tanto en el eje X como en el eje Y, el momento lineal inicial y final tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Con esto terminamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.